Caída libre y lanzamiento vertical. Movimiento vertical de caída libre. La caída libre es un movimiento rectilíneo con una trayectoria vertical, en el cual se deja caer un objeto, que es movido únicamente por la influencia de la gravedad. Características. Es un tipo de MRUV que se desarrolla en el eje vertical. La resistencia del aire no interviene en el movimiento. Todos los cuerpos tienen una aceleración dirigida hacia abajo, es decir, la gravedad. Posee una aceleración constante. Su velocidad inicial es cero, porque parte del reposo. A medida que el objeto cae, su velocidad aumenta. Su posición inicial es la altura y su posición final será cero, debido a que es del suelo. Ecuaciones de movimiento. Al ser un tipo de MRV, las fórmulas de este movimiento también se pueden aplicar en caída libre. Solo se cambian ciertos términos como: número 1, x final y x inicial por y final y y inicial. Número 2, la posición inicial y sub 0 se coloca como altura h. Número 3, la aceleración a se cambia por la gravedad g. Número 4, como la velocidad inicial es 0, también se reduce este término, quedándonos de la siguiente manera: posición final igual a la altura más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, y velocidad final igual a la gravedad por el tiempo. Para facilitar el desarrollo de ejercicios, se pueden plantear las siguientes ecuaciones, dependiendo del caso. 1. Sin altura. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. 2. Sin gravedad. La altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. 3. Sin velocidad final. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. 4. Sin tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por la gravedad y la altura. No hay que olvidar que, si el objeto sube, en las ecuaciones usaremos el menos, pero si el objeto baja, usaremos el más. Lanzamiento vertical. Como su nombre lo indica, es un movimiento rectilíneo, en el cual el objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo, cayendo por efecto de la gravedad. Características. También es un tipo de MRV. La resistencia del aire tampoco interviene. Su velocidad inicial es distinta de cero. Si es lanzado hacia arriba, a medida que sube, su velocidad disminuirá. Cuando el cuerpo tenga una velocidad de 0 metros sobre segundos, habrá alcanzado el punto de altura máxima. A partir de ese momento, el cuerpo empieza a caer. La posición inicial es 0, a menos de que se especifique otra posición. Ecuaciones de movimiento. Al formar parte del movimiento de caída libre, podemos usar las mismas ecuaciones para resolver ejercicios de lanzamiento vertical, tomando en cuenta las características de este movimiento. Si es lanzado hacia arriba, el signo más menos será negativo, porque está yendo en contra de la gravedad, y si es lanzado hacia abajo, será positivo, porque va en el sentido de la gravedad. Podremos utilizar las siguientes ecuaciones. Diferencias y semejanzas con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como ya se mencionó, la caída libre y el lanzamiento vertical son tipos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero se pueden encontrar ciertas semejanzas y diferencias entre estos movimientos. Semejanzas. Son movimientos rectilíneos. Poseen una aceleración constante. Su velocidad cambia. En los movimientos no se toma en cuenta a la resistencia del aire ni a otros fenómenos naturales. Se pueden utilizar las mismas ecuaciones de movimiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y en el lanzamiento vertical, siempre y cuando se tomen en cuenta sus características propias. Se emplean variables cinemáticas como la velocidad, el tiempo, la posición y la aceleración. Diferencias. La caída libre y el lanzamiento vertical se desarrollan en el eje vertical, mientras que el MRV lo realiza en el eje horizontal.
En la caída libre, la velocidad inicial siempre será cero y la gravedad tendrá signo positivo. En el lanzamiento vertical hacia arriba, la velocidad final en el punto de altura máximo siempre será cero y la gravedad tendrá signo negativo. En el MRV, los datos no son siempre fijos, sino que varían según lo que describe el problema. Estas son algunas diferencias, pero son más evidentes en las características del movimiento de la caída libre y el lanzamiento vertical anteriormente vistas.